Estamos para darle la bienvenida a Cecilia Baroni, que siempre es un placer recibirla, más allá de que traiga cuestiones que siempre tienen que ver con nuestra mente, con nuestra psiquis, con nuestro malestar, pero justamente para que se convierta en bienestar. Y en esta oportunidad, en esta nueva columna, en esta nueva entrega, nos va a hablar de voces, las voces que, bueno, eventualmente las personas pueden escuchar. Y estuve investigando, Ceci, bienvenido. Bueno, ¿cómo andás? Bien. Estuve mirando, investigando, leyendo distintos artículos, más o menos serios, porque además hay tanta... De todo. De todo en internet. Pero bueno, ¿no? Lo que se llama como alucinaciones de escuchar voces que pueden estar vinculadas desde, como tú decías, ¿no? Por el consumo de una sustancia hasta por patologías bastante más serias. Sí, claro. No, y también ahora que para salir un poco como y darle continuidad a esto, justo en el canal decíamos, bueno, es bueno escuchar todas las voces, ¿no? Hay un uso metafórico, claro, de estas cuestiones, ¿no? Cuando a veces estamos como con posturas o que no sabemos muy bien, bueno, escuchar todas las voces parece bastante sano, ¿verdad? Porque nos podría dar como diferentes posturas. Y en este caso a mí me parecía interesante traer el tema, porque muchas veces de eso es justamente de lo que no se habla, y sin embargo muchas veces escuchamos voces. O más gente escucha más que otras, o las negamos porque está como muy teñido de vergüenza, o tiene mala prensa en esto que vos decías ahora de lo patológico, o de que muchas series o películas parece que siempre las voces son las que llevan a asesinar o dar malos consejos, ¿no? Sí, de hecho, hoy Álvaro comentaba, es un recurso que a veces usa la justicia, ¿no? Hacerse el loco, decir, no, me lo dijo una voz, exactamente. Claro. Entonces, bueno, estamos siempre, es un límite bastante delicado, porque en realidad el que escucha voces, muchas veces primero sufre en soledad, porque con quién comparte eso sin que le diga que está loco, o que ya puede empezar como todo un proceso de lo que nosotros llamamos de institucionalización o patologización de algo, cuando en realidad no lo tendría por qué ser. Porque en algunos momentos, sobre todo en momentos de mucha atención, mucho estrés, así como nos podemos angustiar, también podemos escuchar voces. Este nivel que vos traías hoy, capaz que empezar por la alucinación auditiva, ¿no? ¿Les pasa? Digo porque es un ejercicio que capaz que uno hasta podría hacer en casa. Bueno, ¿cuándo escuché voces alguna vez? O escuché algún sonido que a mí me parecería que era o no era. Ya solamente esa situación que hasta nos puede pasar, no sé, de niños cuando uno sale al bosque a jugar, por ejemplo, ¿no? Y escucha voces y ya se queda alerta. O le pasa mucho a las mamás que a veces escuchan, o a los papás que escuchan a sus hijos llorar y no están llorando, ¿no? Esa experiencia solamente, que es como muy mínima, no es una cosa sistemática de alucinación auditiva o de escuchar otros sonidos, ya es perturbadora, ¿no? Porque uno dice, bueno, pará, entonces no dudo de mí o de lo que pasó. Es que claro, es que apenas pasa una situación así, lo que la mayoría de la gente debe pensar es, estoy mal. Estoy mal, o qué pasó, o fue de verdad. Dudás de la realidad también, ¿no? Y pero ahora... el juicio de valor, digo, automáticamente no es que, qué bueno, no. Ni hay qué bueno, ni por qué te estará pasando. En general hay una cosa que es aplacar eso, ¿no? Y negarlo, porque en realidad, en general, lo tenemos muy unido también a esto, a las patologías o las enfermedades. Y a mí me interesaba traerlo porque en general hay muchos estudios, y yo tuve la oportunidad de conocer a un grupo que se llama Los Escuchadores de Voces, el año pasado, que en realidad es gente que se empezó a juntar por empatía, por decir, bueno, a ver, ¿con quién comparto esta realidad? ¿Pero fue cuando fuiste a aquel encuentro en Brasil? Sí, claro, ahí está. No, porque yo hoy contaba en la mesa la experiencia que vos me contabas de poner a dos personas una frente a la otra y que vengan dos a hablar al mismo tiempo, ¿no? Y darte órdenes diferentes o situaciones, porque también es cierto que está unido como muchas veces, sobre todo en nuestro mundo occidental, a patologías más graves. Entonces uno ya siempre lo une con esto que yo decía hoy, ¿no? Como esas voces que te dicen, tenés que lastimarte o lastimar a otro, entonces es como muy persecutorio siempre. Pero en general, bueno, esta gente empezó a reunirse porque en realidad obviamente tenía perturbaciones, pero también notaba que había un aislamiento que era peor todavía, porque asusta más. Cuando uno está solo y todavía desconcertado, te asustas más, ¿no? Entonces, ¿qué descubrieron? Que primero juntándose con otros y compartiendo esta experiencia,
experiencia, bajaba muchísimo esa sensación de miedo, ¿no? Ajá. Y por otro lado, ya bajando la sensación de miedo, ya estás en un escalón más arriba. Exactamente, que en general nos pasa con muchas cosas. Y por otro lado, que en general las voces aparecían más cuando estamos frente a situaciones de ansiedad. Inclusive le puede pasar cuando estás por ir a una reunión, o cuando estás muy preocupado, o cuando estás por exponerte a situaciones de alto estrés, ¿no? Una forma que puede aparecer y que inclusive también está bueno que se sepa que parecería como ser un síntoma positivo. Positivo se le llama no porque sea bueno que te pase, sino porque sería en caso de ese tipo de formas de llevar adelante algunas situaciones, bueno, una buena sería que apareciera una voz, ¿no? Claro, como una forma que libera la tensión. Exactamente, ¿no? ¿Y es habitual, por ejemplo, a estos niveles que decís vos, frente a una situación de estrés, frente a un episodio de ansiedad, es más habitual de lo que uno cree? Es más habitual de lo que uno cree, y además también que hay algo que después genera como mucha risa y todo eso, pero genera que nos hablemos a nosotros mismos. Bueno, yo... ¿no? Que eso también libera tensión. Uno se rezonga, habla, a veces uno dice, pero estás hablando solo, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que estamos con en esta sociedad tan de lo privado que nos cuesta mucho compartir eso, ¿no? Porque en general enseguida los demás nos dicen, estás re loco, ¿no? Como cosa negativa además, cuando en realidad es parte de lo humano. ¿Cómo vamos liberando esas tensiones, esas ansiedades? Bueno, algunas personas lo hacen escuchando voces. Y algunas personas, además, que está bueno decirlo, porque enseguida yo sé que hay gente que va a decir, bueno, pero eso se cura con medicación, no es una enfermedad. Para que no llegue a ser una enfermedad, hay diferentes maneras que no tienen por qué ser ni con la medicación, puede ser con autocontrol, inclusive pudiendo conocer esas voces y cuándo aparecen y qué dicen esas voces. Bien. Escuchar esas voces. Está bien, pero no sé si es el caso, o sea, lo dirás tú, pero hay veces que esas voces no tienen que ver con estos episodios que estás diciendo y tienen que ver ya con patologías más concretas o diagnosticadas, ¿no? Por ejemplo, las voces que puede escuchar una persona esquizofrénica que está diagnosticada como esquizofrénica. ¿Se puede manejar de la misma manera que vos estás diciéndolo ahora? Sí, se puede manejar, y también, bueno, obviamente que a partir de la farmacología la medicación siempre es mucho más rápida en algunos efectos, pero también así como puede haber estudios que te dicen a favor, hay estudios que dicen que las voces no ceden con los fármacos, ¿no? Entonces una buena forma muchas veces es conocer esas voces para poder dominarlas. Luego tenemos algo que está bueno, sobre todo en estos días que hay noticias que han como alarmado bastante, que tienen que ver no tanto con ya un diagnóstico como podría ser un cuadro, una forma una figura que usa la psiquiatría, que es la esquizofrenia, que está muy bien, pero por ejemplo hay brotes psicóticos donde ahí podríamos sí hablar de momentos donde esas voces son tan enloquecedoras que te llevan a actuar. Y cuando te llevan a actuar, claro, que es ahí capaz que lo que decía Gonzalo, en esto de, ay, me lo dijo una voz, el sujeto está fuera de sí de verdad, porque está tan enloquecido y tan haciéndole caso, digamos, a eso que está escuchando, que puede llegar, y no tiene por qué tener una estructura ni un diagnóstico previo, a cometer lo que esas voces le dicen, ¿no? Claro, eso es lo que más a veces vemos en las películas y lo que menos pasa en la realidad. Y lo que está bien, y lo que menos pasa en la realidad, pero además es lo que tiene más prensa, porque nunca no se habla de alguien que una voz súper bondadosa le dijo que ayudara a todo el... Sí. Se habla en prensa y además enseguida se patologiza y también se criminaliza, ¿no? Entonces, y es lo menos común. Y es lo menos común, en realidad. Pero bueno, es como vos decís, tiene mucha prensa, mucha mala prensa, y en general también es lo que tiende a que si hay algo del orden de lo normal que hace que aparezca una voz hablándonos o una alucinación auditiva, uno en realidad tenga mucho miedo porque la referencia es me voy a volver loco como ese que salió en la tele, ¿no? Claro. Está bien lo que decís, porque claro, tus columnas, y de hecho está buenísimo, siempre tienen que ver con eso del bienestar y de la tolerancia y de empatizar con el otro. ¿Y cómo manejarnos? No toda persona que escucha voces está pensando en cometer un crimen, debe llevarlo a un ridículo, a un extremo, pero bueno, un poco lo que vos decís, la gente enseguida se asusta, enseguida asocia la locura a algo negativo, a algo a lo cual uno tiene que temer. Sí, y que además me parece que en esto que vos estás captando bien, tiene que ver con cómo nos dominamos y cómo también el entorno ayuda o no
a entender lo que nos pasa, que muchas veces en estas situaciones aparecen en forma de burla, en forma de despectiva, en forma de, en general, acusatoria, y ya vemos, si hacemos una revisión realmente en nuestra biografía, todos hemos tenido alguna experiencia donde quedamos medio así, pasó, no pasó, escuché, no escuché. Ahora, el riesgo, y ahí está bueno pedir ayuda, es cuando se instala eso y es tan perturbador como parecía en la foto de ahora, que termina como, bueno, realmente llevando a ese extremo donde uno pierde, digamos, como el control de sí mismo, ¿no?